mató. Déjenme mencionarles, César, Jesús, de acuerdo al informe, al ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, México ha registrado los 2 años más violentos de su historia, con 34,681 víctimas de asesinato en 2019 y 34,552 en 2020, según datos oficiales. Yo pregunto, porque soy muy mal pensado, ¿podemos decir que hasta ahora se puede confiar en los datos oficiales y que antes, tal vez, solo porque soy muy mal pensado, tuvimos años peores en nuestro país, pero que se maquillaban las cifras a conveniencia de los gobiernos del PRI y del PAN? Tú estás igual que yo, Jesús Lemus, tú estás igual que yo, César. Empiezo contigo, Jesús. ¿Qué piensas de estas cifras hoy que nos ponen como los años más violentos de la historia? Pero yo no me imagino una guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón teniendo menos muertos que los que tenemos hoy en día. Cuéntame. Exacto, mi querido Vicente. Yo pienso que es eso, es producto de la realidad con la que hoy se habla. Yo pienso que es producto con la que hoy el Consejo Nacional, el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creo que está manejando cifras reales y nos está metiendo en la dinámica de la realidad. Creo que sí, son cifras reales, son muy elevadas, pero también debemos de reconocer que las cifras que se manejaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el gobierno de Felipe Calderón, justamente cuando estaba en la cúspide de la guerra, la famosa inventada y falsa guerra contra el narcotráfico, pues hubo muchas más víctimas. Nunca se dijeron, nunca se establecieron plenamente en los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero hoy que sí hay la línea de explicar claramente a la población, por eso vemos, y sí, es sorprendente la cantidad de muertos, es efectivamente en la estadística los años más violentos que pudiera tener el país, pero en la realidad no es así. No es así. En la realidad, la violencia finalmente ha disminuido y ha disminuido con relación a la intervención justamente de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos del gobierno federal, lo que es la policía, lo que es la Guardia Nacional, lo que es la Armada de México, lo que es el Ejército, pues las cifras creo que han disminuido drásticamente. No estamos hablando, por supuesto, de ningún Tlatlaya, no estamos hablando de ningún Tanuato, no estamos hablando pues de ninguno de esos episodios, de esos tan lamentables donde hubo fuerzas federales interviniendo y asesinando mexicanos. Entonces, estamos hablando de una realidad, sí, muy distinta a la que se manejaba en gobiernos anteriores, pero también estamos hablando de que hoy el ejército mexicano, las fuerzas federales, que siguen haciendo una labor de combate al narcotráfico, finalmente no son tan participativos en esas matanzas, pues la matanza se sigue dando entre grupos del crimen organizado, entre la invasión del crimen organizado a la sociedad, que es lo más lamentable, entre la participación de las policías municipales y las policías estatales, que también es muy lamentable, ahí se sigue dando todavía, y eso es responsabilidad de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales, mi querido Vicente. Entonces, creo que sí hay tenemos un periodo muy violento, pero también habría que compararlo con cifras verdaderamente reales de los últimos 2 sexenios. César, ¿tú qué piensas de esto que planteo? Mira, yo estoy seguro que los números, por supuesto, que han sido manipulados. Pero vayámonos a la realidad. Veamos cuáles son los estados de la República donde hay ese mayor número de homicidios dolosos. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de esos gobiernos son gobiernos que son de la oposición y que curiosamente no pertenecen, la federación no es la encargada de la seguridad pública. Y que entonces el gobierno federal, por medio de la Guardia Nacional y de forma coadyuvante el Ejército y la Marina, que ahora sí tienen atribuciones, tratan de participar. Y nuevamente voy a lo que yo te decía, que la gente cheque, estamos hablando de 130 y tantos mil muertos en lo que van de estos 2 años. Y el número de muertos en manos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Armada de México es menos del 0.0003%.
Y te lo digo porque yo escribí una columna con esos datos duros. Entonces, por supuesto que entonces no me pueden hablar que es de acuerdo a la estrategia del gobierno federal, porque no tiene que ver con esa estrategia. Tiene que ver con el descuido y el abandono que ha habido por parte de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales. Pero es curioso que la gente quiera seguir echándole la culpa al gobierno federal por delitos del fuero común. Yo he escuchado, he tenido discusiones, peleas en mesas de debate o en redes sociales con otros pseudointelectuales o pseudoespecialistas en seguridad nacional que me dicen que lo que pasa es que los grupos criminales son grupos criminales del orden federal por pertenecer a un grupo delictivo o pertenecer al crimen organizado por el tipo de armas que tienen. Le digo, caray, yo no sabía que la ley te especificaba que si un policía municipal o estatal ve que una persona no trae más que un arma de fuego que pueda ser considerada como de uso exclusivo del ejército, entonces va a decir, déjame, yo no me meto, aunque sea un robo o que sea del fuero común, porque simple y sencillamente a mi consideración, pues entonces, ¿para qué tenemos a los jueces que son quienes van a determinar o los ministerios públicos? Ahorita lo más fácil es echarle la bolita siempre al gobierno federal y es tratar de aventarse culpas y tratar de disculparse de lo que está realizando. Yo te puedo decir, es increíble que el hecho de que hubo una guerra, porque así hubo una declaración de guerra, incluso yo utilicé ese fundamento en un par de juicios militares, en donde me decían que el personal militar había abatido delincuentes. Y les llevé los videos de la declaración que hizo el presidente de la República y les dije, hubo una declaración de guerra y por lo mismo las tácticas militares, de acuerdo al manual de operaciones en campaña, debían de operar. Por supuesto que no me concedieron lo que yo estaba solicitando, pero en amparo sí me concedieron el hecho de que no eran situaciones normales por la misma forma de actuar y me sirvió para reponer el procedimiento y gracias a Dios mis clientes se encuentran en libertad. Pero voy a eso, mi querido Vicente. Es muchísimo más fácil manipular los datos, pero independientemente de la manipulación, tiene que ver con el abandono que ha existido por parte de los civiles, de los políticos civiles, ya sean presidentes municipales o gobernadores de los estados, que no han cumplido con su obligación de brindar la seguridad pública, porque recordemos, no es obligación de la federación que todos los delitos del orden común los estén ellos preveniendo o investigando. Son las autoridades locales y las autoridades locales prefieren gastarse ese dinero en otras cosas y como lo hemos visto y cualquier persona de la República Mexicana donde va a haber elecciones lo pueden saber. Todas las calles y avenidas de México las están arreglando ahorita. Qué curioso, porque es la forma en donde van a sacar recursos para meterle a las campañas. ¿Y por qué no le meten a la seguridad? Porque eso no les conviene, porque el trabajo de seguridad es de 2, 3, 4, 5 años. Entonces, ¿quién quiere invertirle a lo que va a terminar cosechando el próximo que sigue y no ellos? Y esa es la realidad. Claro que hay manipulación, pero no solo hay manipulación de números, hay manipulación de situaciones. Pues si no es responsabilidad del gobierno federal y es responsabilidad de los gobiernos municipales y estatales, y es más fácil levarte las manos y echarle la culpa al gobierno federal, cuando la realidad es que no es de su competencia. Tendrían que ser las autoridades locales las encargadas. Bueno, cerremos con algo. Maestro Lemus, César, muchos dicen, es que se está militarizando México. Bueno, si no